Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un tema que es, bueno, la sala de máquinas del derecho. La sala de máquinas, me gusta. Sí, porque define un caso mucho más que la simple letra de una ley. Hablamos de la argumentación. Y las fuentes que hemos analizado proponen una analogía que es brillante. La del piloto, ¿verdad? Esa misma. Dicen que un jurista que no domina la argumentación es como un piloto que sabe despegar, pero no tiene ni idea de cómo aterrizar. Es que es una imagen muy potente, ¿sí? El despegue es lo fácil, ¿no? Es decir, la ley aplicable es el artículo X. Cualquiera puede hacer eso. Claro. Pero el aterrizaje, el momento de la verdad, es justificar por qué ese artículo, interpretado de una forma concreta, resuelve tu caso. Y eso, ese aterrizaje controlado, es el arte de argumentar. Pues a ese arte le vamos a dedicar el análisis de hoy. Nuestro objetivo es explorar un poco la arquitectura de 4 argumentos jurídicos clásicos. Los de siempre, vamos. Los de siempre, pero vistos con ojos de hoy. Y para ello nos apoyamos en unas fuentes centradas en el sistema legal de Colombia, pero que las lecciones son totalmente universales. Totalmente. Vamos a analizar el argumento a contrario, el de analogía, el a fortiori y el de autoridad. Son las 4 herramientas básicas que se usan, desde el derecho romano, pero que hoy, con los derechos fundamentales, tienen una vida completamente nueva y a veces hasta conflictiva. Ahí quería llegar. La pregunta que guía nuestro análisis es: ¿cómo se usan estas herramientas para hacer justicia sin caer en la arbitrariedad o en falacias lógicas? Es un equilibrio muy delicado. Sí. Pero antes de meternos en eso, una pregunta básica. ¿Por qué es obligatorio argumentar? ¿No basta con que un juez diga esto es así porque lo dice la ley y punto? Pues mira, rotundamente no. Y ese es el gran cambio de paradigma de los estados democráticos modernos. La necesidad de argumentar no es un capricho. Vale. Las fuentes lo explican muy bien con el ejemplo de la Constitución colombiana, pero el principio es global. Se sostiene sobre 3 pilares. A ver, ¿cuáles son? El primero es que las decisiones del poder deben ser razonadas, no impuestas. Es la diferencia entre autoridad y autoritarismo. Claro. El segundo pilar es el derecho a una decisión motivada, o sea, que el porqué de una decisión es tan importante como el qué. Tienes derecho a saber las razones. No es solo recibir la sentencia, es poder entender su lógica. Exacto. Y el tercer pilar es que a los jueces se les obliga a mirar más allá de la ley, a considerar la jurisprudencia, los principios, la doctrina, y eso abre la puerta de par en par a la analogía o al argumento de autoridad. Entiendo. En resumen, la autoridad no puede solo afirmar, tiene que justificar, y una mala justificación, o la falta de ella, puede tumbar una decisión. He entendido. La argumentación es el motor de la legitimidad. Con esto claro, vamos con la primera herramienta, el argumento a contrario. El de la exclusión. Sí, las fuentes ponen un ejemplo muy sencillo. Una norma dice tienen derecho a un beneficio los trabajadores que hayan laborado al menos un año. El argumento a contrario parece de cajón, ¿no? Sí, es intuitivo. Si has trabajado menos de un año, estás fuera. Es el argumento del silencio elocuente. La norma ha hablado y, al señalar a un grupo, pues, deliberadamente ha excluido a los demás. Su gran fortaleza es que da seguridad jurídica. Traza una línea clara. Pero intuyo que esa línea tan clara puede ser un problema. A ver, este argumento construye un muro, ¿no? Alrededor de la norma. Pero, ¿qué pasa si ese muro crea una injusticia? Has puesto el dedo en la llaga. Ahí empieza la tensión. El primer límite, que es infranqueable, es la Constitución, los derechos fundamentales. O sea, no puedes usarlo para anular un derecho. Nunca. Las fuentes dan un ejemplo muy bueno. Una ley protege a las mujeres cabeza de familia. No se puede concluir a contrario que, entonces, los hombres cabeza de familia no merecen protección. Claro, porque el principio de igualdad te obliga a pensar otra cosa. Exacto. Te obliga a preguntarte si no deberían recibir un trato parecido en circunstancias similares. La lógica pura del si dice A, entonces no A, queda fuera, se estrella. Se estrella por completo. Y hay otro límite. El silencio de la ley no siempre es una exclusión deliberada. A veces es una laguna, un olvido. El mundo cambia más rápido que las leyes. Vale, de acuerdo. Entonces, el argumento a contrario puede ser una trampa. Si la ley no dice nada, en lugar de excluir a alguien, existe una herramienta para hacer lo contrario. O sea, para incluirlo. Por supuesto. Y es la herramienta opuesta y complementaria, el argumento por analogía. Si el a contrario excluye, la analogía incluye.
Su misión es rellenar esas lagunas. Las fuentes lo explican con un caso que, bueno, por desgracia es muy común. Sí, el del falso autónomo. Exacto. Tenemos una norma que protege a trabajadores con contrato de trabajo. Pero ¿y un falso autónomo? ¿Alguien que formalmente tiene un contrato de prestación de servicios? Pero que en la realidad tiene jefe, horario, el llamado contrato realidad. Pues la analogía dice que si la situación real de esa persona es esencialmente la misma, hay una razón de semejanza para extenderle la protección. La idea es tratar igual a los que son iguales en lo importante. ¿Es un motor de igualdad? Lo es. Pero claro, esto que dices plantea una contrapregunta inmediata. A ver. Si un juez puede ignorar la etiqueta formal de un contrato y decir, esto me parece análogo, ¿dónde está el límite? ¿No se crea una inseguridad jurídica brutal? Buena pregunta. Es la otra cara de la balanza. ¿Cuáles son las reglas del juego para que esto no se convierta en la excusa de un juez para legislar? Eso. La regla de oro, un pilar absoluto, es la prohibición de la analogía in malam partem, es decir, para perjudicar. ¿Vale? Esto es sagrado en derecho penal. No se pueden crear delitos ni agravar penas por parecido. Si la ley castiga el robo de un coche, no puedes usar la analogía para castigar el de una bicicleta, si no está tipificado. Un límite clarísimo. Hay más riesgos. El otro gran riesgo es la falsa analogía. Que dos casos se parezcan en algo superficial no significa que sean análogos en lo relevante. Quien argumenta tiene que justificar muy bien por qué las similitudes son más importantes que las diferencias. Es una herramienta muy potente, pero exige mucha finura. Entendido. Pasemos a la tercera herramienta, que me parece la más intuitiva de todas, casi de sentido común, el argumento a fortiori. El del con mayor razón. Ese. Es un optimizador de coherencia, ¿no? Evita que el sistema caiga en el absurdo. Sí. Busca la lógica interna. Las fuentes explican que tiene dos variantes. La primera, a maiori ad minus. Quien puede lo más, puede lo menos. Un clásico. Y el ejemplo es muy gráfico. Si la ley permite, bajo condiciones estrictas, algo tan radical como expropiar una propiedad, con mayor razón permitirá algo menos invasivo, como una inspección. La lógica parece impecable, ¿sí? Y la otra cara es a minori ad maius. Si se prohíbe lo menos, se prohíbe lo más. Si la ley prohíbe empujar a alguien, con mayor razón prohíbe darle un puñetazo. Y en esos ejemplos tan claros no hay debate. Su función es que el sistema guarde proporción. Pero, ojo, su aparente sencillez es también su mayor peligro. ¿Ah, sí? Sí, las fuentes advierten de que es muy fácil confundirlo con una simple intuición moral sin un anclaje jurídico real. A ver, explícame eso mejor. Dame un ejemplo donde esa intuición de lo que es más grave nos pueda llevar a error. Claro, imagina un caso de fraude fiscal a gran escala. Millones de euros. Intuitivamente para mucha gente es gravísimo. Desde luego. Ahora imagina un delito de lesiones leves, una agresión menor, un moratón. Podríamos decir, si la ley permite la prisión provisional para las lesiones, que es menos grave, con mayor razón debe permitirla para este fraude, que es más grave. Pues a bote pronto a mucha gente le sonaría lógico. Y sería un argumento falaz. Jurídicamente, más y menos no dependen de nuestra indignación, sino de los bienes jurídicos que protege cada norma. La integridad física, que protege el delito de lesiones, y el patrimonio público, del delito fiscal, no son comparables en una escala de más o menos para extender algo tan serio como la prisión provisional. ¡Qué buen punto! La intuición debe estar respaldada por el sistema. Y esto nos lleva al último argumento, el de autoridad, que quizás el que más vemos. Sí, el de esto no me lo invento yo. Exacta. Reforzar una idea porque ya la ha dicho alguien con prestigio, una alta corte, un experto. Es construir sobre hombros de gigantes, ¿no? Eso es, para no empezar de cero cada discusión. Pero claro, no todas las autoridades pesan lo mismo. Me imagino. Hay que distinguir dos tipos. Por un lado está la autoridad vinculante, el precedente de las altas cortes. Citarlo no es una opción, es una exigencia para los jueces inferiores. ¿Y si se apartan? Tienen que dar razones muy poderosas, o les pueden anular la sentencia. Vale. ¿Y la otra? Es la autoridad persuasiva. Aquí entra la doctrina, la jurisprudencia de otros países. No obligan, pero dan una solidez tremenda. Pero cuidado, su uso tiene peligros muy comunes. ¿Cómo cuáles? El más típico, y a veces es hasta cómico, es el copia y pega judicial. Uf, eso suena fatal. Y lo es.
Sentencias con párrafos enteros de otra decisión sin analizar si el contexto tiene algo que ver. Es como citar la Wikipedia en una tesis doctoral. Entiendo. Usar la cita como un adorno, no como un pilar. Exacto. Y el otro riesgo es tratar la autoridad como una verdad absoluta. Un autor reputado puede equivocarse, y una sentencia de hace 30 años puede estar superada. Un buen argumento de autoridad no solo dice «la Corte dijo X», sino que explica por qué lo que dijo sigue siendo relevante hoy. O sea, la cita no sustituye el argumento, lo refuerza. Esa es la clave. Vale, hemos desmontado las 4 herramientas, pero para que esto no se quede en teoría, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo se usan fuera de un juzgado? Pienso en una negociación, por ejemplo. Es una pregunta clave, porque no son armas solo para un juicio. En los mecanismos alternativos de solución de conflictos, son el pan de cada día. Ah, sí. Fíjate, en una conciliación, un buen conciliador las usa para gestionar las expectativas de las partes, para mostrarles los riesgos de ir a juicio. ¿De qué manera? Pues puede usar un argumento a contrario para decirle a una parte, cuidado, la norma en la que te basas es muy específica, y tu caso no encaja del todo. Un juez podría excluirte. Ya, le baja los humos. O al revés, usar la analogía y la autoridad para decirle a la otra, ojo, aunque no haya una ley exacta, hay 5 sentencias del Supremo con casos como el tuyo, y todas en tu contra. El riesgo es altísimo. Es decir, se usa el razonamiento jurídico para que vean que un juicio no es una lotería. Exactamente. Y que un mal acuerdo es mejor que un buen pleito. Pero no solo ahí. Piensa en un abogado de empresa, o en un legislador que redacta una ley. Tiene que anticipar cómo se van a usar estas herramientas para interpretar su texto. Queda claro que son herramientas transversales. Para ir cerrando, hagamos una recapitulación final. Hemos visto un juego de tensiones. Por un lado, el argumento a contrario. La herramienta de la certeza, para delimitar. Y en el otro extremo, la analogía. Que es la herramienta de la justicia material, para integrar, rellenar huecos y proteger la igualdad. Luego, el argumento a fortiori, que es como el aceite que engrasa el sistema para que sea coherente. Y finalmente, el argumento de autoridad, que nos conecta con el conocimiento pasado para dar estabilidad. Y la idea fundamental de las fuentes es que dominar esto no es para presumir de saber latín, ¿verdad? Para nada. Es una exigencia de rigor, de honestidad intelectual. Se trata de usarlas de forma transparente. Para que cualquiera pueda entender y criticar el razonamiento. Totalmente. Un sistema jurídico es legítimo no solo cuando sus leyes son justas, sino cuando sus decisiones son racionalmente defendibles. Y esa defensa se construye con esto. Una decisión bien argumentada es más fácil de aceptar, incluso para quien pierde. Fortalece la confianza en todo el sistema. Un cierre perfecto. Y como reflexión final, me quedo con una idea que nos saca un poco del derecho. En nuestras discusiones cotidianas, con la familia, en el trabajo, ¿cuántas veces usamos estas estructuras sin saberlo? Muchísimas. Cuando alguien dice, si a tu hermano mayor no le dejé hacer eso, a ti con mayor razón tampoco, está usando una fortiori de manual. Quizá, si fuéramos más conscientes de la arquitectura de nuestros propios argumentos, podríamos ver cuándo tienen lógica y cuándo son solo una excusa bien vestida. Un ejercicio sin duda revelador.